Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 17. Capítulo 17. Destructor Fénix Ejecutor Plasma Ley Oscura. ¿Quién puede romper esto? Capítulo 17. Destructor Fénix Ejecutor Plasma Ley Oscura. ¿Quién podrá romper esto? En medio del entusiasmo que se vivía en todo el mundo, no faltaron los quisquillosos. Algunos opinaban que Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer era uno de los rostros de fusión. Naturalmente, otros opinaban que el Destructor Fénix Ejecutor aún no era suficiente para representar a los monstruos de fusión. En medio de estas voces diversas y variadas, una cosa era indudable. El poder de fusión del arquetipo héroe se sitúa absolutamente entre los mejores. Por supuesto. Esto es solo el comienzo. Aún está por llegar una alineación fusión aún más potente. El jugador de héroe noble. Bien, después de que terminemos de invocar esta carta de carga de héroe, héroe del destino, Destructor Fénix Ejecutor, ¿pensaste que habíamos terminado? El jugador de noble héroe. Ya lo dije antes. Esta línea busca dominar el tablero al máximo. Naturalmente, necesitamos un campo de batalla inicial más fuerte y destacado. El jugador héroe noble. ¿Recuerdan la fusión milagrosa que buscaba el héroe elemental Amanecer? El jugador de héroe noble. Así es. A continuación, usaremos fusión milagrosa para fusionar a héroe elemental Amanecer y a héroe extra cruzado del cementerio. Trae esperanza, brilla, héroe de la luz. Unas de la fusión que rompe las cadenas de la propia fusión. Aparece. Invoca por fusión esta carta de monstruo. Despierta a tu héroe. Nombre de la carta. Despierta a tu héroe, nivel 10 atributo. Luz tipo. Guerrero At/Aleph. 2500, 2100. ¿Fusionarse de nuevo? No, ¿cuál es el propósito de fusionarse con este monstruo? Casi todos los duelistas tuvieron esa pregunta fugazmente cruzada sobre su mente. Y al segundo siguiente cuando vieron sus efectos parecían comprender. Efecto 1. Esta carta gana ATK igual a 300 el número de monstruos utilizados como material de fusión para esta carta, y durante una sola fase de batalla puede atacar un número de veces igual al número de monstruos de fusión entre esos materiales. Un efecto de agresión simple pero poderoso. Pero si el objetivo es un campo de juego extremo en el primer turno, entonces el efecto 1 no importa por ahora. A continuación, efecto 2. Después del cálculo de daño, si esta carta batalló contra un monstruo. Destruye ese monstruo e inflige daño a tu oponente igual al arco original de ese monstruo. De nuevo, se trata de un efecto de ruptura de tablero basado en la batalla. Incluso arde. Claramente, ese tampoco es el enfoque que necesitamos para un tablero en el primer turno. Eso nos deja con el efecto 3. Exactamente. Si esta carta invocada por fusión es destruida, debes invocar de modo especial un monstruo guerrero desde tu deck. Así que, esa era la razón. Y que lo destruyan, eso es fácil. Héroe del destino Destructor Fénix Ejecutor. En ese instante, los pensamientos de todos se entrelazaron. Y el juego que se desarrolló en pantalla transcurrió exactamente como lo habían calculado. Confío en que, hasta este punto, esto también es tecnología estándar de héroe y pensamiento ramificado. En el cementerio, Destiny Hero de Nier puede irse ahora. Si esta carta está en tu cementerio, y controlas o tienes en tu cementerio un monstruo héroe del destino que no sea esta carta, puedes invocar esta carta de modo especial. Al mismo tiempo, activa el primer efecto de Nier. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes colocar uno de tus monstruos héroe del destino que esté desterrado, en tu deck o en tu cementerio, en la parte superior de tu deck. Podemos elegir al héroe del destino previamente desterrado, Malicious, y colocarlo en la parte superior del mazo. Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer se activa, eligiendo destruirse a sí mismo junto con nuestro monstruo de fusión, Wake Up Your Hero. Despierta tus habilidades Hero. Invoquemos de modo especial a Elemental Hero Stratos desde el deck. Stratos se activa, ¿adivina qué estamos buscando? Así es. Es esta carta la que anula los efectos de los monstruos. Destiny Hero Plasma. En cuanto la voz del presentador del vídeo se apagó, en el momento en que se oyó el nombre Destiny Hero Plasma, Aster Phoenix no pudo contenerse. De ninguna manera. Podría ser. ¿Este tipo realmente pretende traer a Destiny Hero Plasma al campo de batalla? Y de hecho fue exactamente como Aster Phoenix lo había imaginado. En pantalla, las operaciones continuaban. A continuación,
Podemos desterrar a héroe del destino, malicioso del cementerio para invocar de modo especial a otro malicioso desde la parte superior del deck. En este momento. Nuestro campo cuenta con el héroe elemental Stratos, el héroe del destino, negador y el héroe del destino, malicioso. Ahora sacrificamos a los 3 monstruos en nuestro campo. Y que aparezca este héroe del destino que lo suprime todo. Plasma. Nombre de la carta. Héroe del destino, plasma, nivel 8 atributo. Oscuro tipo. Guerrero At/Aleph. 1900, 600 ya está aquí. Tal como se esperaba. Héroe del destino plasma. Todo ese frenético ciclo de recursos no fue por el efecto de plasma que equipa un monstruo del oponente. Sin duda fue por la supresión de efectos monstruosos del plasma. Mientras esta carta esté en el campo, puede bloquear las líneas de juego de muchos mazos. Bien, en este punto podríamos dar por finalizado el trabajo de la Junta. Claro, si además tenemos destino de fusión y cambio de máscara, entonces podremos invertir un poco más para lanzar Masquedero Darkglaw. Cuando comience el turno del oponente, nuestro héroe del destino, el Destructor Fénix Ejecutor, regresa al campo de batalla. Entonces, en el turno del oponente, nuestro campo será Destructor Fénix Ejecutor Ley Oscura Plasma. Podríamos llamar a este el tablero héroe máximo, ¿verdad? Porque este tablero equivale a destrucción de velocidad de hechizo 2 destierro del cementerio y presión anti-búsqueda supresión de efectos de monstruo. Dime, ¿quién puede descifrar eso tan fácilmente? Muy bien, se acabó la línea combinada Hero. Y cuando las últimas palabras del presentador del vídeo se apagaron, el campo Hero del primer turno que había esbozado para los 6 mundos ya había tomado forma en la mente de cada duelista. Y precisamente por esa descripción, los duelistas de todos los mundos enloquecieron. Sí. Especialmente, el mundo GX. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 18. Capítulo 18. Llamada final de Hero. Desbloqueando la función de comunicación de comentarios rápidos del mundo de duelos. Capítulo 18. Telón final de Hero. Desbloqueando la función de comunicación por balas del mundo de duelos. En el mundo GX. Tras escuchar la descripción del creador del vídeo sobre la denominada tabla Hero máxima, Hayden Yuki y Aster Phoenix quedaron profundamente cautivados. Así es. Solo con esa imagen. Héroe del destino, Destructor Fénix Ejecutor héroe enmascarado Ley Oscura héroe del destino, Plasma. Un confinamiento absurdamente aterrador. Eso ya era suficiente para que mucha gente soñara con perseguir esa tabla. Así que ahí está. La fuerza de Hero reside aquí. En un instante, también entiendo lo que realmente significa héroe multiarquétipo. Quizás debería dejar de lado mis especulaciones sobre otras cartas de héroe elemental. Y añade algunas otras cartas de héroe. Aster, tú me ayudarás, ¿verdad? Hayden Yuki ahora comprendía claramente cómo debía fortalecer su propio mazo de héroe del destino. También comprendió exactamente qué debía hacer a continuación. Quizás debería considerar añadir algunas de las cartas de héroe del destino de Aster Phoenix. Solo entonces el poder de un mazo Hero podría alcanzar el siguiente nivel. Milímetros. También voy a tomar prestado el poder de tus cartas de héroe. En algún momento también consideré jugar a Elemental Hero. Pero no logré desplegar el poder que se suponía que debía desplegar. Ahora parece que héroe elemental puede volver al mazo. Aster Phoenix respiró hondo y exhaló lentamente. Cuando llegó por primera vez a la Academia de Duelos, también usaba monstruos de fusión héroe elemental. Pero al final, asumió su destino y regresó al camino del destino. ¿Quién se lo iba a imaginar? En este preciso instante. Él vio un mazo de héroe como este. Contiene numerosos arquetipos de héroe, combinando elemental y destino, enmascarado y extra, visión y mal. Una baraja como esta superó con creces su comprensión. En ese momento, los dos jugadores de Hero Sul también desarrollaron una resonancia mutua y apreciativa.
En el mundo de Duel Monsters. Al ver a Ero despedirse, Yuji Muto y el faraón Atem mostraron expresiones de emoción. ¿El titán Ero de toda una generación terminó así? ¿Por qué persistía esa sensación de querer aún más? Eso es todo ya. Por cierto, esta baraja parece tener muchas cartas que aún no se han explicado, ¿verdad? Después de todo, en la lista de cartas inicial que nos mostró, parecía que había cartas de héroe malvado, ¿verdad? Por cierto, ¿qué es Evil Hero? Thea Garner se tocó los labios rosados. Y sus palabras fueron una llamada de atención para todos. Así es. Al principio de la lista de cartas, había cartas de héroe malvado, ¿no? ¿El vídeo corto termina así? ¿Acaso no existía todavía el héroe malvado? No lo entiendo, no lo entiendo. Tampoco podemos comunicarnos con el mundo que controla la reproducción desde allí. ¿Quién sabe siquiera qué son este héroe malvado y las demás cartas? Tristan Taylor frunció el labio. Para él, simplemente estaba allí por diversión. Después de todo, Tristan no era un duelista convencional. Jejeje. ¿Acaso el dragón blanco de ojos azules no tenía también muchas cartas que no estaban incluidas? Un simple héroe, ya basta. Tengo más curiosidad. ¿Qué viene después? Seto Kaiba soltó una risa fría a un lado. En su interior, ya había comenzado a rememorar las explicaciones anteriores sobre el dragón blanco de ojos azules que había visto. En el mundo de las 5D. Yusei Fudo y los demás, que habían estado observando atentamente hasta ahora, todavía no habían visto la cubierta que querían ver. Aquí Zaizinski observaba cómo la pantalla gigante del Duel Runner se actualizaba continuamente. No pudo evitar sentir cierta nostalgia en su corazón. Las 10 cartas imprescindibles que toda baraja necesita. ¿Las tienes? Noticias explosivas. Las últimas predicciones de la lista de cartas prohibidas y limitadas de Kasserpent. Nuevos potenciadores de paquete. Los 6 samuráis acaban de recibir un gran regalo. ¿Cuántos mazos meta siguen siendo viables? Debo fusionarlos ahora mismo. Y Yusei Fudo los repasó con la mirada y memorizó todos aquellos títulos que se le habían ocurrido. El contenido implícito en esos títulos ya lo dejaba algo perplejo. ¿Tarjetas básicas? ¿Cuáles son las tarjetas básicas imprescindibles? ¿Fuerza espejo? ¿O cilindro mágico? ¿Quién es Kasserpent? ¿Una predicción de la lista de contenido prohibido y limitado? Potenciadores de grupo. ¿Qué son los 6 samuráis? ¿Por qué los mazos meta volvieron a aparecer en fusión? ¿Y qué pasa con Sinchro, maldita sea? ¿Acaso Sinchro no merece ser considerado meta? Mundo principal. Tras una ronda de vídeos refrescantes, Seiyuki detuvo su mano. Pero de reojo, notó que se había desbloqueado una función interesante. Abrir mundo de duelos. Esta aplicación de Yu-Gi-Oh! Master Duel realmente tiene algo especial. Konami finalmente no pudo evitar mostrar sus cartas, ¿eh? Solo quiero saber si desbloquear este mundo de duelos cuesta unos cuantos 648. Cuando Seiyuki la abrió, apareció una ventana emergente para recargar saldo. Ding. Felicitaciones al usuario por ver 2 vídeos completos. Enhorabuena. Función de comunicación del mundo de duelos desbloqueada. Introducción a la función. Durante las pruebas, la función de comunicación del mundo de duelo permite abrir los mundos de duelo de los mundos paralelos para debatir. A medida que se vean más vídeos, se desbloquearán más funciones, incluidas, entre otras, las invitaciones a duelos, el regalo de cartas y la transferencia dimensional. ¿Desea el usuario gastar 2000 yuanes para desbloquear el primer mundo de duelos? Al ver esa ventana emergente tan familiar, a Seiyuki se le curvó la comisura de los labios. Así que esto no era algo que un solo 648 pudiera solucionar. En realidad necesitaba 3 648, es decir, 3 paquetes de 648 yuanes. Genial. Entonces los 2000 que acaba de recibir tendrían que usarse ahora mismo. Entonces, ¿debería desbloquear este supuesto mundo de duelos o no? ¿Comentarios sobre las balas? ¿Comunicación? ¿Qué significa eso siquiera? ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh!
Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resume gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 19. Nueva función de la aplicación. Chat con comentarios instantáneos en todo el mundo de Duel Monsters. Capítulo 19. Nueva función de la aplicación. Chat con comentarios instantáneos en todo el mundo de Duel Monsters. Seiyuki se frotó la barbilla. Contemplando esta nueva función, no pudo evitar sumirse en profundos pensamientos. Claro, podría ganar dinero con vídeos de desplazamiento, pero como de todas formas iba a usar esta aplicación y bien podría experimentar todas las funciones que ofrece la aplicación, ¿no? Además, esos 2000 yuanes procedían, en primer lugar, de la aplicación. Desbloquear esta función no le haría ningún daño. Después de todo, simplemente usaría el dinero que le daba para desbloquear otras funciones. Visto de esta manera valió la pena desbloquearlo para verlo. De acuerdo, de acuerdo. Son 2000 yuanes. Quiero ver qué puede hacer exactamente esta nueva función. Seiyuki seleccionó confirmar. Después de eso, se descontaron 2000 yuanes de la tarjeta bancaria vinculada. Pero eso no era importante. Lo que importaba era tras este desbloqueo exitoso, apareció un nuevo botón con la etiqueta Mundo de Duel Monsters en la interfaz de la aplicación. Y cuando lo tocó Seiyuki quedó atónito. Sí. Quedó atónito. Seto Kaiba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se puso la pantalla negra? ¿Se les acabó el contenido después de Dragón Blanco de Ojos Azules Hiero, y ya está? Yuji Muto. Kaiba, no te preocupes. Quizás necesite un breve intervalo. Joey Wheeler. Olvídalo, parece que no hay nada más que ver. Creo que deberíamos volver a la Copa KC. Mai Valentine. Ajá, realmente quiero saber quién controla todo este contenido desde ese mundo superior. Seiyuki tragó saliva, observando cómo la interfaz se llenaba de comentarios que aparecían uno tras otro como en un grupo de chat. Estaba sinceramente más que atónito. ¿Cómo era posible que no conociera esos nombres? ¿Cómo era posible que no supiera quiénes eran esas personas? Pero el problema era ¿era real o falso? No, espera. Tenía que ser falso. Sin duda, se trataba de otros usuarios de la aplicación fingiendo. ¡Qué chiste! Esta gente era realmente buena siguiendo el juego. Seiyuki. Oigan, oigan, oigan. Digo. ¿Qué están fingiendo? ¿Pueden mostrar sus nombres reales? Seiyuki. Usar nombres de personajes de un anime, no hay necesidad de ser tan chini. Seiyuki. Si tienes agallas, cámbiate el pelo a un peinado de estrella de mar y déjame echar un vistazo, ¿eh? En cuanto Seiyuki terminó, el mundo de Duel Monsters también quedó atónito. En el mundo de Duel Monsters en la pantalla, que originalmente estaba en negro tras finalizar el segmento de Ero, aparecieron las dos frases de Seiyuki. Y precisamente por estas dos líneas todos los duelistas del mundo de Duel Monsters se estremecieron. Las pupilas de Seto Kaiba se contrajeron mientras miraba atónito la pantalla negra. Esa voz no venía de nadie de su bando. Provenía del dispositivo que controlaba la reproducción de vídeo. Así es. ¿Fue realmente él? Yuji Muto se estremeció de pies a cabeza. Aquella voz resonó en el cielo como la voz de un dios. Esta era la voz del operador de ese mundo superior. Joey Wheeler incluso se estremeció e inmediatamente respondió, con cautela. Joey Wheeler. ¿Tú eres y quién? Mi nombre real es Joey Wheeler. Además, ¿qué es un anime? Mundo principal. Seiyuki casi estalló en carcajadas ante la respuesta de Joey Wheeler. Este tipo. Incluso redoblando la apuesta. ¿Qué demonios? Esto fue divertido. Seiyuki. Yo. Eso me hizo reír muchísimo. Seiyuki. ¿Dices que tu verdadero nombre es Joey Wheeler? ¿Tienes alguna prueba? Mundo de Duel Monsters. Joey Wheeler casi escupió sangre al escuchar las palabras de Seiyuki. ¿En serio? Él, Joey Wheeler, estaba aquí mismo, en carne y hueso. ¿Qué pruebas seguían queriendo? ¿Qué demonios le pasaba a esa persona que controlaba los vídeos? Yuji Muto. No tenemos motivos para mentirles. Estos son nuestros nombres reales. Mai Valentine. Así es. Por lo que parece, eres un hermanito muy inexperto, ¿eh? Tu hermana mayor es Mai Valentine, seguro que lo sabes. Weevilunderuo. G. Oye, tú. Date prisa y enséñame contenido de insectos. Quiero ver cómo está mi reina insecto.
Solomon Muto. Joven del otro mundo, no tenemos motivos para engañarte. Esta es nuestra verdadera identidad. Odion. Sí. ¿No estabas viendo justo ahora el dragón blanco de ojos azules, y luego héroe? Y Shizu Ishtar. Quizás todo esto sea obra del destino. Mundo principal. Seiyuki frunció el ceño. Ahora no podía mantener la calma. Si solo se tratara de una o dos personas haciéndose pasar por personajes de anime, estaría bien. Pero ahora, aparecían uno tras otro. Era imposible que todos y cada uno de los miembros del grupo estuvieran disfrazados de personajes de anime, ¿verdad? Además, Odion había mencionado con precisión los dos temas de los vídeos cortos que había visto. Eso me hizo reflexionar mucho. Solo con eso, pudo descartar que se tratara de bots de la aplicación. Podría ser. ¿Esta aplicación realmente había abierto una puerta al mundo del anime de Duel Monsters? ¿Y a través de este programa podía chatear con esos personajes? Si eso fuera cierto, entonces la descripción anterior que decía que se podían desbloquear duelos con duelistas de los mundos de duelos también sería cierta. ¿Podría realmente batirse en duelo con Yuji Muto, Seto Kaiba y muchos otros? Cuanto más lo pensaba Seiyuki, más absurdo, incluso fantástico le parecía. ¿Qué demonios tenía esta aplicación? Seiyuki. Si de verdad sois gente del mundo de Duel Monsters, Seiyuki. Entonces respóndeme a esto. ¿Cuál es el próximo vídeo que voy a ver? Tras preguntar, Seiyuki encontró el vídeo que quería ver, Guía de Grimmel Glitch. ¿Has aprendido el repugnante estilo de juego? Y entró en pantalla completa. Un minuto después. Yuji Muto. Guía del Glitch siniestro. ¿Has aprendido el repugnante estilo de juego? Yuji Muto. ¿Es este? ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento, reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 20. El glitch al estilo del inframundo. ¿Tú también puedes jugar con este tipo de mazo? Capítulo 20. El glitch al estilo del inframundo. ¿Tú también puedes jugar con este tipo de mazo? Las palabras de Yuji Muto ya habían demostrado un punto. Lo que estaba viendo todos en este supuesto mundo de Duel Monsters lo sabían. A Seiyuki le resultaba difícil mantener la compostura. ¿Los habitantes de este mundo podrían ser realmente los mismos personajes del anime? Dada la situación actual, parecía indicar que esa posibilidad era real. Si eso fuera cierto, ¿qué demonios era esa aplicación? Y Seiyuki negó levemente con la cabeza y pausó el breve vídeo. Seto Kaiba. HMPH. ¿Por qué hiciste una pausa, chico? ¿No piensas seguir mirando? Rex Raptor. Oye. Chico. Date prisa y enséñame el corto de dinosaurios. Soy el subcampeón regional, Rex Raptor. Joey Wheeler. No le hagas caso. Ponte un corto de ojos rojos. ¿Cómo le va a mi ojos rojos en el futuro? Yuji Muto. Podrías considerar al mago oscuro. La línea del mago oscuro es bastante buena. Mai Valentine. Milímetros HM, hermanito, ¿qué tal si consideras a la Amazona y a la Dama Arpía? Y está bien. Tras leer esa avalancha de comentarios, Seiyuki ahora podía estar 100% seguro. Las personas que estaban dentro del primer DM Duel Time desbloqueado por esta aplicación estaban viendo los cortos de duelos en sincronía con él. La verdad es que no me lo esperaba. ¿Esta aplicación puede hacer incluso eso? SSS, y eso es un poco excesivo. Pero bueno, da igual. Tómalo como una conversación entre amigos en línea. Aunque sea un poco fantástico. Y Seiyuki respiró hondo y exhaló. Con la confirmación de que este supuesto mundo de duelos DM está abierto, también podría confirmarse que podría usar más del dinero ganado al terminar los vídeos para desbloquear otros mundos de duelo. Por ejemplo, el mundo de duelos GX, el mundo de duelos 5DS, el mundo de duelos Texal, etc. Si se desbloquearan la función de regalar cartas y la función de invitación a duelos, y eso sí que se pondría interesante. Seiyuki. De acuerdo, confío en todos ustedes.
Si hay algo que quieran ver más tarde, o algo que no entiendan, pueden preguntarme. Seiyuki. Intentaré usar vídeos cortos y lo que sé para responder a vuestras preguntas sobre los duelos en nuestro mundo. Y mundo de Duel Monsters. Mientras Seiyuki los interrogaba, Seto Kaiba y los demás también interrogaban a Seiyuki. Cuando vieron que Seiyuki realmente podía controlar la reproducción del contenido de vídeo, y que el mundo de Seiyuki era verdaderamente diferente al suyo, Seto Kaiba sonrió, y Yuji Muto y el faraón Atem también sonrieron. Inicialmente les preocupaba no poder conectar con esta persona de un mundo superior. Ahora esa preocupación podía dejarse de lado. Podrían sacarle provecho y aprender más sobre los duelos en ese mundo superior. Tenían que resolverlo por completo. ¿Qué eran los elementos básicos? ¿Qué demonios eran Ash Blossom y Hoyous Spring y Max XC, y por qué todo el mundo usaba 3 copias de ellos? ¿Y qué era eso de K-Snake, en realidad? Además, ¿qué era exactamente la lista de productos prohibidos y limitados? Aquel mundo era demasiado misterioso. Y mundo GX. Haden Yuki y Asterfoix, que no estaban conectados, seguían charlando y riendo mientras discutían sobre el poder de Ero. Dado que el tutorial de Ero había causado una impresión tan profunda en tanta gente, muchos duelistas querían convertirse en jugadores Ero. Jajaja. No digas más. De ahora en adelante, llámame Ero P. Deja de fingir. Tus notas son pésimas, ¿y de verdad crees que puedes aprender Ero como tu hermano mayor Haden y la duelista profesional Asterfoix? Exacto. ¿Entiendes siquiera esas líneas de héroe? ¿Sabes cómo el héroe elemental Stratos crea una línea de una sola carta? ¿Y qué si no lo entiendo? Eso no me impide querer jugar a Ero, ¿verdad? Y Haden Yuki y Asterfoix escucharon, preocupados, el entusiasmo de los demás estudiantes por Ero. A un lado, tanto el profesor Bellian Crowler como el rector Shepard se mostraron visiblemente emocionados. Crowler sintió que el mazo Ero, al que una vez había despreciado, en realidad brillaba de forma deslumbrante en ese mundo. Lo que el canciller Shepard consideraba era que, debido al vídeo explicativo de este sistema Ero, no esperaba que la popularidad de Ero superara con creces la de Kyber Dragon. Tienes que saber, Kyber Dragon era el mazo insignia de la Academia de Duelos, la propia escuela del canciller Shepard. En aquel entonces, Zane Truesdale usó a Kyber Dragon para darles una dura lección a muchísimas personas. Con el poder del dragón cibernético, ¿de verdad podrían no causar sensación? Y mientras que los demás mundos seguían deseosos de contactar con Seiyuki, la explicación del glitch en el breve vídeo ya había continuado. Seré un maestro el glitch. Hola a todos. El análisis de mazo de hoy es el glitch al estilo del inframundo. Seré un maestro el glitch. En pocas palabras, esta es una estrategia al estilo del inframundo. Lo entenderás cuando veas la construcción. Zas. Mientras el vídeo seguía reproduciéndose, varias configuraciones del glitch más o menos similares aparecieron ante duelistas en todos los mundos. Y cuando vieron una página llena de cartas trampas rojas, todos los duelistas guardaron silencio. ¿Qué demonios? ¿La mitad de la baraja son trampas? ¿Los monstruos y las cartas mágicas ni siquiera ocupan la mitad del mazo? De ninguna manera. ¿Se puede jugar con un mazo como este? ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana. Maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento, reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 21. La carta principal del glitch al estilo del inframundo. El glitch, el señor dorado. Capítulo 21. La carta principal del glitch al estilo del inframundo. El glitch, el señor dorado. Según el entendimiento de todo duelista. Los monstruos, hechizos, trampas y otras categorías de un deck ocupan cada uno una proporción determinada. Un solo mazo no puede contener solo monstruos. No todo pueden ser hechizos. Y no todo pueden ser trampas. Al menos. Eso es lo que creen los duelistas en estos primeros mundos de duelos. Si todos son trampas, ¿a qué estás jugando? Con una baraja así. ¿Cómo puede existir algún poder? Mundo de Duel Monsters.
Los numerosos duelistas que ya se habían comunicado con Seiyuki examinaron las barajas el glitch en las que las cartas de trampa constituían el 70% del mazo. Muchos de ellos casi pensaron que Seiyuki les estaba mostrando deliberadamente una baraja basura. ¿Quién mete tantas trampas en un mazo? Lo que es aún más absurdo. Hay tan pocos monstruos. ¿Puede una construcción como esta lograr algo? Las trampas representan 2/3. Esta construcción es bastante interesante. Entonces se basa principalmente en trampas para crear disrupción. Aquí está el problema. ¿Qué poder ofensivo pueden tener siquiera sus monstruos? Si quieres ganar, solo con trampas no bastará. Yujimoto frunció el ceño y comenzó a dar su opinión. Al fin y al cabo, él mismo es en parte un jugador de estilo Underworld con mucho uso de trampas. Tiene varias cartas divertidas para la última fila. Pero él sabe muy bien que las trampas son solo un apoyo. El eje principal siguen siendo los monstruos. Yuji, puesto que se llama el glitch, ¿no significa eso que el glitch, el señor dorado, es el más importante? Bueno, veamos qué dice a continuación el creador del vídeo. Parece que hay algo de qué preocuparse. Thea Garner era observadora. Lo notó en múltiples variaciones de la lista. El glitch, el señor dorado, parecía una inclusión obligatoria. Inmundo GX. Mamma mía. ¿Qué se supone que debe hacer esta configuración? Como profesor, le doy un 0. Solo estoy siendo honesto. Con una configuración así, mi golem de engranajes ancestrales lo destrozaría. El profesor Crowler inmediatamente se irguió y lanzó una andanada de críticas. Pero los estudiantes y profesores que lo rodeaban creyeron las palabras de Crowler sin cuestionarlas. No solo porque sea profesor. Y lo más importante. Golem de engranajes antiguos. No le teme en absoluto a los hechizos / trampas en batalla. Así es. El valor de bloquear la fase de batalla. Profesor Crowler. Ya ha destrozado quién sabe cuántas construcciones de Underworld repletas de trampas. Contra este mazo el glitch. Realmente parece tener la ventaja. HMPH. ¿Así que te gusta ganar tiempo y molestar? Este tipo de mazos son los que más odio. Pero mis dragones cibernéticos no tienen miedo. Cuando llegue el momento de aplastar el inframundo, Kyber Dragon con Power Bond lo reducirá a chatarra y le dará una lección. Zane Truesdale también observó el glitch con frialdad. Como heredero del estilo de juego Kyber, sus dragones cibernéticos han aplastado muchas composiciones con gran cantidad de trampas. Ante la presencia del glitch cubriendo tanta línea defensiva, el intrépido Zane no sintió miedo alguno. Y el mundo de las 5D. Yusei Fudo, sin embargo, adoptó una actitud diferente a la de los dos primeros mundos. Al observar una lista que básicamente consistía enteramente en la última fila, en realidad sintió un impulso creciente de no batirse en duelo contra ese mazo en absoluto. Sinceramente, a Shinchiro lo que más le asusta es la disrupción. Porque necesitas un afinador y un no afinador. Esta configuración sería un rival difícil. Jack Atlas respiró hondo y expresó su punto de vista. Y en verdad, así es. Si tu Shinchiro se activa o tu tuner se interrumpe durante la reproducción, entonces, inmediatamente adoptas una posición pasiva. No te apresures, sigamos viendo. El glitch, el señor dorado, ya está en pantalla para dar explicaciones. Escuchemos. Leo señaló la gran pantalla del Duel Runner. Efectivamente. El creador del vídeo Seré un maestro el glitch había comenzado el análisis. Seré un maestro el glitch. Bien, ahora que hemos visto las proporciones básicas y lo que incluimos, seré un maestro el glitch. Lo siguiente es la clave. Tu carta as imprescindible para la baraja. Seré un maestro el glitch. El glitch, el señor dorado. Nombre de la carta. El glitch el señor dorado, nivel 10 atributo. Luz tipo. Zombiat /Aleph. 2500, 2800 tal como apareció la tarjeta en la pantalla. Dos simples efectos entraron en la vista de los duelistas. Efecto 1. Puedes enviar esta carta y una carta mágica / de trampa de tu mano al cementerio, y después seleccionar una carta en el campo. Envíala al cementerio. Eliminación simple y dominante por envío. Pero apunta. Efecto 2. Si esta carta está en tu cementerio, puedes enviar una mágica / trampa que controles al cementerio. Añade esta carta a tu mano, después puedes invocar de modo especial uno monstruo zombie desde tu mano, y si lo haces, hasta el final del turno de tu adversario, gana 1000 AT /def y no puede ser destruido por efectos de cartas. Autorreciclaje, además de una invocación especial integrada.
Y el monstruo que invoques de modo especial obtiene ATUC/Def más 1000 y protección contra destrucción por efecto. Aquí es donde se pone interesante. Fíjense en esto. Un efecto envía activamente cartas al cementerio para eliminar algo, y el otro se recupera a sí mismo, y ambos efectos se pueden usar una vez por turno. ¿Te das cuenta de la aterradora sinergia? En cuanto el creador del vídeo terminó de hablar, los duelistas de los 6 mundos de duelos asimilaron cuidadosamente esa información y todos mostraron la misma mirada escalofriante y creciente. Esta tarjeta. Da miedo. No, más bien. El efecto de esta carta es absolutamente repugnante. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento. Reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 22. Guía paso a paso del combo del inframundo 1. Resurrección repetida para despejar tableros y conseguir recursos. Capítulo 22. Tutorial de combos del inframundo 1. Resurrección repetida para despejar tableros y conseguir recursos. Sí. Los duelistas de 6 mundos se dieron cuenta de que existe una combinación verdaderamente repugnante. Y esta combinación, el glitch el señor dorado más algunas cartas de magia/trampa, ya es más que suficiente por sí sola. El creador del vídeo Seré un maestro el glitch comenzó inmediatamente la explicación. Seré un maestro el glitch. Cualquiera que haya jugado con el glitch sabe exactamente lo valiosa que es esta carta monstruosa. Seré un maestro el glitch. En pocas palabras, esta carta revierte la resurrección repetidamente para limpiar el tablero y agotar recursos. Seré un maestro el glitch. ¿Por qué digo eso? Síganme y saboreen los detalles. Primero, su primer efecto: despejar el tablero, sin problema. La clave está en su segundo efecto. Después de añadirlo de nuevo a tu biblioteca, puedes invocar de modo especial un zombie desde tu mano. Ese monstruo gana 1000 ATUC/Def y no puede ser destruido por efectos de cartas hasta el final del turno de tu oponente. Entonces, el glitch el señor dorado es un zombie en sí mismo, y nada dice que no pueda invocarse de modo especial a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, usa el primer efecto del glitch para limpiar el tablero, y luego continúa con el segundo efecto. De una sola vez. Estarás sentado sobre un el glitch el señor dorado de 3500, 3800 con protección contra la destrucción por efectos hasta que termine el turno de tu oponente. Silencio. Un silencio sepulcral. Por parte de Yusei Fudo, él no había entendido el mazo el glitch hasta ahora. En ese instante, incluso él se dio cuenta de lo realmente desagradable que era esa carta. En los otros 6 mundos, en el mundo de Zexal, Tsukumo se puso en posición de firmes, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad. ¡Guau! Es cierto. Esta carta realmente puede repetir los efectos primero y segundo una y otra vez. ¿Qué ocurre si el oponente la elimina y la envía al cementerio? Ningún problema. En tu turno, lo vuelves a añadir y sigues usando el segundo efecto. Si eso aún no es suficiente, combínalo con otros zombies. Deja que el glitch limpie el tablero con su primer efecto. ¡Qué carta tan poderosa por sí sola! La calidad es máxima. La clave. Ambos efectos se pueden usar una vez por turno. Genial. Incluso Tori Meadows, que no es una duelista veterana, comprendió la importancia de esta carta tras ver la calidad de esta pieza. Por eso hay tantas trampas. Veo. Después de todo, esta carta depende del uso de cartas mágicas/de trampa para funcionar. Bronquestone se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. En ese momento, tuvo que cambiar su punto de vista sobre la estrategia del glitch. Quizás una baraja llena de trampas y no esté mal. En el mundo AQB, la persona que mejor entendió por qué usarías tantas trampas fue Gonestron. Jajaja. Te lo dije. Esta estrategia no es sencilla, ¿verdad? Cuando armé un mazo de superpesados samuráis con montones de monstruos, te burlaste de mí por no usar ninguna carta de magia/trampa. ¿Ahora lo entiendes? No solo existen mazos con muchos monstruos como el mío, también existen mazos con muchas trampas.
Las palabras de Gon Strong se sucedían una tras otra. Recordando cuando su superpesado samurái fue malinterpretado, sintió realmente el dolor el glitch. Pero de lo que no se dio cuenta es de que Golden Land está diseñado para jugarse a esa manera, mientras que Super Eavi Samurai se autolimita y no puede usar cartas de magia / trampa. De acuerdo, de acuerdo. Ya basta. Mira lo alterado que estás. Esa es solo una carta hasta ahora, y aún hay más combinaciones por cubrir. Zuzuboi le hizo un puchero a Gon Strong. Y ese es precisamente el punto. ¿Cómo podría la estrategia el glitch funcionara únicamente con el glitch? Obviamente, también añades otros zombies. Y seré un maestro el glitch. Una vez resuelto eso, lo siguiente es quién se queda con los demás espacios para monstruos. Seré un maestro el glitch. Si quieres ir aún más allá del inframundo, añade golem de lava. Sacrifica el as del oponente para limpiar el tablero, y le inflige 1000 puntos de daño durante su fase de espera. Con 3000 de ATK puedes superar a tu el glitch, pero con el ATK/def aumentado del glitch, puedes bloquearlo por completo. De cualquier manera, no sales perdiendo. Esa satisfacción amarga y desagradable, solo la conocerás cuando la uses. Si quieres caos, añade a Doomkin Valerdroch, 2800, 2000. Efecto 1. Durante la standby fase, si hay una carta boca arriba en una zona de campo y esta carta está en tu cementerio, puedes invocarla de modo especial en posición de defensa. Efecto 2, una vez por cadena. Cuando se activa el efecto de un monstruo zombie que no sea Valerdroch, elige uno. Niega ese efecto o destierra uno monstruo del campo o del cementerio. Resurrección inmortal, y con el glitch incluso puedes cavar la tumba. Luego, activa la carta de campo mundo zombie para que los monstruos de ambos bandos se conviertan en zombies. Todo encaja a la perfección. Te emocionarás tanto que te quedarás paralizado, ¿entendido? ¿Tan emocionado que te quedarás paralizado? ¿Qué significa eso siquiera? Los duelistas de los 6 mundos quedaron estupefactos al escuchar el vertiginoso resumen del creador. Esperar. ¿Qué tiene de emocionante todo esto? ¿Qué es lo emocionante? ¿Por qué? En el mundo de Duel Monsters Bond, un maestro de las estrategias contra zombies, mostraba una expresión de terror y excitación. Sí. Sí. Exactamente así. Esta estrategia del glitch le viene como anillo al dedo. Jajaja. ¿Todavía no lo entiendes? Piénsalo. La carta de campo mundo zombie convierte a todos los monstruos boca arriba en el campo y a todos los monstruos en los cementerios en zombies, y ningún jugador puede realizar una invocación por sacrificio excepto de zombies. Una vez que el mazo del oponente sea de otro tipo, con una carta mágica de campo estarán en aprietos, ¿verdad? Luego, combina eso con Doomkin Valerdroch y el campo. Obtienes resurrecciones en la fase de espera cada turno, y desbloqueas la opción de negar / desterrar cada vez que un efecto de zombie entra en cadena. Es realmente emocionante. Demasiado emocionante. Gracias a la explicación de Bond, todos en el mundo de Duel Monsters finalmente comprendieron lo absurdo y desagradable que es este combo. Esperar. También se puede jugar así. Si los monstruos del oponente no son zombies, normalmente Doomkin Valerdroch no puede activarse sobre ellos. Pero una vez que Mundo Zombie entra en juego, los monstruos del oponente se convierten en zombies. Entonces Doomkin Valerdroch puede negarlo. Entonces Doomkin Valerdroch podrá revivir. Si lo combinas con el glitch el Señor Dorado, este mazo es tan desagradable que resulta insensible. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 23. ¿Proteger el mundo zombie? ¿Bloquear las activaciones de efectos de monstruos? Capítulo 23. ¿Proteger el mundo zombie? ¿Bloquear las activaciones de efectos de monstruos? Tras la ronda de explicaciones de Bond en el mundo de Duel Monsters, la mayoría de la gente ahora entiende lo crucial que es Doomkin Valerdroch en la construcción del glitch. De repente, se dieron cuenta de la importancia del mundo zombie de hechizos de campo.
Con Zombie World en el campo de batalla, lo que sigue es un duelo que tortura al oponente. En el mundo de GX, el Dr. Berian Crowler ya estaba demasiado entumecido para hablar. No, viéndolo de esta manera, parece que su golem de engranajes antiguos tampoco lo tendría tan fácil contra el glitch. Después de todo, el golem de engranaje ancestral solo tiene 3000 de ATK. Y también se enfrentaría a la posibilidad de que todo se convirtiera en un nido de zombies. Podría destruir a un monstruo rival, solo para que éste se negara a permanecer muerto, y luego ser rematado por el glitch, el señor dorado. Pero, por guardar las apariencias, el Dr. Berian Crowler tosió un par de veces y analizó los inconvenientes. A simple vista parece aterrador. Pero, estudiantes y profesores, piénsenlo. Este mazo depende demasiado de las cartas de magia / trampa. Es hechizo de campo, mundo zombie, ¿verdad? Es un único hechizo de campo. Si me encargo de eso, el rey de la perdición Valerdroch se vuelve inútil, ¿no? Así que no lo compliques tanto, ¿de acuerdo? Es algo que un solo hechizo de eliminación puede destruir. El análisis de Crowler hizo reflexionar a muchos duelistas. Es cierto. Si la carta de campo es destruida, el impacto de Gonkin Valerdroch disminuye drásticamente. Profesor, no es tan sencillo. Mira, es monstruo. Bansee del Necromundo. Parece que puede proteger el campo. Junto a él, Cyrus Truesdale le señaló la pantalla de transmisión de la academia. Y, efectivamente, en la pantalla apareció la siguiente carta de monstruo que merecía la pena considerar. Nombre de la carta. Bansee del Necromundo, nivel 4 atributo. Oscuro tipo. Zombiat / Aleph. 1800, 200 efecto. Solo puedes usar el efecto 2 de esta carta una vez por turno. 1. Mientras esta carta esté en la zona de monstruos, mundo zombie en la zona de campo no puede ser destruido por efectos de cartas, y ningún jugador puede seleccionar esa carta como objetivo de efectos de cartas. 2. Durante el turno de cualquier jugador, puedes desterrar esta carta de tu campo o cementerio. Activa 1 mundo zombie directamente desde tu mano o mazo. 2 efectos sencillos y fáciles de entender. Una de ellas proporciona la capacidad de proteger el mundo zombie del hechizo de campo, otorgando inmunidad a la destrucción por efectos y protección contra la selección de objetivos. La otra opción proporciona acceso proactivo activando Zombie World directamente desde la baraja. Estos dos efectos dejaron sin palabras al Dr. Berian Crowler. ¿Desde cuándo esta carta mágica de campo tiene una carta que también la protege? Visto así, ¿no significa eso que la protección del hechizo de campo está al máximo? Incluso si se elimina, puedes usar esta carta para volver a traer el campo. Eso es ridículo. Los duelistas del mundo GX se quedaron instantáneamente sin palabras. Así que incluso una simple carta de campo como mundo zombie es tan difícil de responder ahora. ¿Ha cambiado el mundo? Seré un maestro el glitch. Bien, habiendo visto hasta aquí, creo que la variante el glitch del mundo zombie está casi terminada. Seré un maestro el glitch. Creo que con este nivel de comprensión, cada uno tendrá su propia interpretación del motor el glitch. Seré un maestro el glitch. A continuación, tras echar un vistazo más a un monstruo de compuerta que podrías incluir, básicamente habremos terminado con los monstruos que usas en el glitch. Esta tarjeta es Inspector de Fronteras. Nombre de la carta. Inspector de Fronteras, nivel 4 atributo. Luz tipo. Máquina / Aleph. 2000, ¿cómo decirlo? Si ya controlas un monstruo, esta carta no puede ser invocada de modo normal o especial. Pero si logra entrar al campo, mientras esta carta permanezca en la zona de monstruos, la cantidad de veces que cada jugador puede activar efectos de monstruos por turno está limitada a la cantidad de tipos de cartas de monstruo que se encuentren actualmente en el campo. Ritual, fusión, sincronía, sheath, péndulo y enlace. En pocas palabras, cuantos más tipos haya, más efectos de monstruo podrás activar. En la práctica, es una forma de bloquear las activaciones de efectos de monstruo de ambos jugadores. Después de todo, al principio, es imposible alinear tantos tipos, ¿verdad? Por nuestra parte, dependemos principalmente de las cartas trampa, así que no estamos preocupados. Tras escuchar esta opinión sobre la técnica opcional del inspector de fronteras, los duelistas se sintieron aún más insensibles. Esta configuración del glitch realmente planea maximizar las compuertas, la disrupción y la supresión, ¿eh? Están las piezas de cierre anteriores, además del candado del inspector Boarder. Los duelistas de los 6 mundos respiraron hondo en silencio.
Si se enfrentaran a un mazo Eldritch en un duelo, ¿qué posibilidades tendrían? ¿Quedarían mentalmente destrozados? No. Quizás simplemente seguirían invocando sus puños para anunciar ataques. Al menos ahora mismo, Joey Wheeler en el mundo de Duel Monsters está pensando exactamente eso. Se puede decir que Joey Wheeler es uno de los menos aficionados a este tipo de tablas de estilo del inframundo. Tras escuchar la lista completa de monstruos, Joey ya tenía los puños apretados con fuerza. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento. Reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Lección 2 de combos del inframundo. Hechizos y trampas dentro del arquetipo que buscan como locos. Capítulo 24. Lección 2 de combos del inframundo. Hechizos y trampas dentro del arquetipo que buscan como locos. La reacción de Joey Wheeler llamó la atención de Yuji Muto y los demás. Todos conocían la personalidad de Joey. Yuji Muto, Thea Garner y Tristan Taylor lo sabían muy bien. Juega limpio y valora la lealtad. Es normal que no le guste una baraja con este estilo del inframundo. Increíble. De verdad existe una baraja así de perfectamente diseñada. Me gusta mucho. Joey Boy. No hay necesidad de enfadarse. Cada mazo tiene sus propias características y ventajas. La construcción del glitch puede parecer de estilo del inframundo. Pero si quiere ganar, aún tiene que infligir daño a tus puntos de vida, ¿no? Maximilian Pegasus, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente dio su opinión sobre el glitch. Al oír esto, Joey se calmó. En efecto. Cada mazo tiene sus propias características. Es que el glitch resulta ser así. Tienes razón. Mi mazo de ojos rojos también incluye algunas cartas al estilo del inframundo. Como Magic Cylinder, que es realmente bueno. Tal vez así son los duelos. Aliviado, Joey volvió a levantar la cabeza y miró hacia el centro de la pantalla. Mundo Brains. Llegados a este punto, incluso Yusaku Fujiki y los demás tenían un centenar de opiniones diferentes sobre el glitch. Algunos duelistas consideraron que el glitch ganaba de forma deshonrosa con esas cartas de estilo inframundo. Otros opinaron que este es precisamente el tipo de arquetipo diverso que debería tener un metajuego próspero. Al fin y al cabo, un metajuego monótono genera un juego repetitivo, luego monotonía y, finalmente, aburrimiento. Yusaku, ¿qué te parece esta configuración del glitch? Viendo hasta ahora solo a los monstruos, el poder ya no es peor que el de mi Salamangreat. Como mínimo, mi Salamangreat contra el glitch y es difícil decir cuál sería el porcentaje de victorias. Junto a él, Theodore Hamilton simuló cuidadosamente en su mente un partido contra el glitch. Y eso sin haber reflexionado aún profundamente sobre las cartas de trampa y hechizo. Solo eso ya le complicaba las cosas. Milímetros. ¿Cómo debería decirlo? Esperemos a ver qué pasa. Escuchemos las explicaciones de hechizos y trampas antes de juzgar. Por ahora, también creo que este arquetipo es bastante fuerte. La respuesta de Yusaku Fujiki fue la esperada. Los dos compartían prácticamente la misma opinión. El glitch no es débil. Y seré un maestro el glitch. Eso es todo en cuanto a combos de monstruos al estilo del inframundo y pequeñas sinergias. Seré un maestro el glitch. Por supuesto, si quieres añadir otras piezas de apoyo, no hay problema. Seré un maestro el glitch. Lo siguiente son las cartas de hechizo. La lista de cartas inicial ya lo mostraba. Este arquetipo en realidad no usa muchos hechizos. Algunas configuraciones del glitch ni siquiera ejecutan Zombie World. Sin embargo, los hechizos que puedes incluir con seguridad son estos. Primero es el hechizo continuo, Maldita Tierra Antigua. Los efectos de esta carta son sencillos y fáciles de entender. Efecto 1. Una autolimitación. Solo puedes declarar ataques con monstruos zombie. Efecto 2. Paga 800 puntos de vida para activar. Añade a tu mano uno monstruo el glitch o 1 carta mágica / de trampa tierra dorada de tu deck. Efecto 3.
Si esta carta es enviada desde tu zona de magia y trampas al cementerio, envía uno monstruo el glitch o uno magia barra trampa tierra dorada de tu deck al cementerio. Busca, y cuando se envía al cementerio se convierte efectivamente en otra búsqueda. Es un hechizo perfecto para el arquetipo. En efecto. Con solo ver esos efectos, todo el mundo entendió inmediatamente lo que hace esta carta. 3 copias del glitch el señor dorado en el mazo siguen dando como resultado una tasa de robo demasiado baja. Pero una vez que añades esta carta, ¿no significa eso básicamente que tienes un cuarto el glitch? Y si ya tienes a el glitch el señor dorado en la mano, entonces puedes buscar una carta mágica barra de trampa tierra dorada. ¡Qué locura! Una carta que, una vez en tu mano, te será útil pase lo que pase. ¿Crees que eso es todo? No. Si quieres poner a el glitch el señor dorado en el campo de batalla y además de usar el elixir del destino blanco para revivir desde la mano o el cementerio y también puedes usar esto. El elixir del despertar negro. Carta de hechizo normal. El elixir del despertar oscuro efecto. Invoca de modo especial uno monstruo zombie desde tu mano o deck en posición de defensa, pero si no controlas ningún monstruo o el glitch, solo puedes invocar de modo especial monstruos el glitch con este efecto. Durante el resto de este turno, después de que esta carta se resuelva, no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto monstruos zombie. Puedes desterrar esta carta de tu cementerio. Coloca uno mágica barra trampa tierra dorada directamente desde tu deck. ¿Hay aún más apoyo? ¿Aún más tarjetas que te ayuden a extender tu plan? Los duelistas de los 6 mundos alzaron la vista ante este hechizo normal. Y cuando lo combinaron con el elixir del destino blanco, su comprensión del glitch alcanzó otro nivel en un instante. Se lo habían estado preguntando todo este tiempo. El glitch el señor dorado descarta una carta mágica barra de trampa. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esos recursos de cartas mágicas y de trampa? ¿Simplemente se desperdician? Ahora está claro. Aquí está la respuesta. Una vez que esas cartas mágicas barra de trampa del arquetipo sean enviadas al cementerio, puedes desterrarlas para colocar libremente trampas tierra dorada directamente desde tu deck. Esas trampas y hechizos descartados se convierten en las llaves que permiten a el glitch seguir expandiéndose. Al darse cuenta de eso, todos los duelistas se estremecieron. Con tantas trampas, resulta que no tienes que preocuparte por no dibujarlas. Porque puedes buscarlos y configurarlos directamente desde el mazo. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Votar capítulo 25. La tierra dorada de la prioridad de búsqueda. Todo está conectado. Capítulo 25. La tierra dorada de la prioridad de búsqueda. Todo está conectado. Las cartas de magia barra trampa propias del arquetipo ya funcionan así. Entonces, no hay necesidad de sentirse mal al desecharlos. Si es momento de desechar, deséchalo. Úsalos para apoyar el desarrollo del glitch, el señor dorado. Después de eso, continúa utilizando los recursos del cementerio para seguir generando ventaja y crear una brecha de recursos. En esencia, un duelo se trata simplemente de quién tiene más recursos. Seré un maestro el glitch. Los segundos efectos de las cartas de hechizo barra trampa de tierra dorada barra el elixir del arquetipo son elementos básicos obligatorios. Seré un maestro el glitch. Puedes generar ventaja directamente desde el cementerio, así que está claro que este mazo el glitch del inframundo es diferente de otros mazos del inframundo. Otros mazos del inframundo tienen dificultades para reabastecerse una vez que han agotado sus recursos. Pero con el glitch, tus monstruos siguen reviviendo para despejar el tablero, mientras que tus trampas buscan cartas del arquetipo para generar recursos. Eso nos lleva a una situación. En el partido, los recursos de tu oponente siguen disminuyendo, mientras que los tuyos siguen aumentando. Como dice el refrán, ver cómo tu oponente suma cartas es incluso más doloroso que si tú mismo consigues pérdidas. El glitch es el ejemplo perfecto de eso.
Tras oír esto, en el mundo de Duel Monsters, Seto Kaiba, Yuji Muto y los demás mostraron expresiones de emoción. ¿Acaso no es cierto? Ver cómo otros roban cartas se siente peor que tener una mala racha. Ver cómo interrumpen a los demás resulta más satisfactorio que quedarte tú paralizado. Este es uno de los principales placeres de jugar a el glitch. Pero aquí está el problema. Todos pudieron ver la sinergia entre el glitch, el señor dorado y esas cartas mágicas. Pero, ¿quién tiene prioridad en las búsquedas? Entonces, Golden Land es otra línea de arquetipos para este mazo. Entonces, ¿a cuál le das prioridad para ir a buscar? Tristan Taylor fue el primero en expresar lo que todos se preguntaban. Y al segundo siguiente, aparecieron en pantalla varias cartas de tierra dorada. ¿Seré un maestro el glitch? Estoy seguro de que todos se lo están preguntando a estas alturas. ¿Seré un maestro el glitch? Dado que las cartas que envías al cementerio aún pueden funcionar, ¿qué buscas realmente? ¿Seré un maestro el glitch? Veamos primero qué cartas de tierra dorada hay. Primero, un hechizo continuo. Las 7 ciudades de la tierra dorada. Es una carta de fusión exclusiva para zombies. No lo ejecutes. Segundo, una trampa de contraataque. Tierra dorada para siempre. Es la negación omnipotente dentro del arquetipo. Usted ofrece un zombie como tributo. Ejecutar 1-2. Tercero, una trampa continua. El conquistador de la tierra dorada. Efecto 1. Se invoca de modo especial como un monstruo normal, zombie. Si eso tiene éxito y controlas a el glitch, puedes destruir una carta boca arriba, lo que combina perfectamente con el glitch para limpiar el tablero. Efecto 2. Durante la end fase, destiérralo del cementerio para colocar una mágica barra trampa el elixir directamente desde tu deck. Se requieren de 2 a 3 copias. Cuarto, una trampa continua. Huáquero de la tierra dorada. El efecto 1 es similar al de conquistador. Si controlas a el glitch, destierras una carta de cualquier cementerio. El efecto 2 es el mismo. Durante la end fase, destiérralo del cementerio para colocar uno el elixir. Obligatorio realizar 1 o 2 copias. Quinto, una trampa continua. Guardián de la tierra dorada. El efecto 1 también convierte a el glitch en un monstruo. Si controlas a el glitch, haces que el AT de un monstruo boca arriba sea 0. El efecto 2 es el mismo destierro del cementerio a la colocación 1 el elixir. Ejecutar de 0 a 1 copia. A este punto, las 5 cartas de tierra dorada que puedes obtener están básicamente todas sobre la mesa. Tras ver las proporciones recomendadas por el creador, todo queda clarísimo y facilita mucho la configuración. Contraataque trampa tierra dorada para siempre. Conquistador de la tierra dorada. Trampa continua huáquero de la tierra dorada. Estas 3 son cartas que prácticamente puedes asegurar. Del mismo modo, una vez que las 2 últimas se utilizan y se envían al cementerio como recursos, pueden vincularte de nuevo con las cartas el elixir. Y las cartas el elixir, cuando son desterradas del cementerio, a su vez colocan cartas de tierra dorada. Toda la cadena de conexiones ya se estaba formando en la mente de cada duelista. Los duelistas de los 6 mundos quedaron atónitos. A primera vista, el flujo de búsqueda parece desordenado, pero en la práctica, es muy claro y coherente, y el poder de la baraja está patente en ella. El glitch el señor dorado descarta una carta mágica barra de trampa del mismo arquetipo para invocarse de modo especial a sí mismo. O una carta mágica barra de trampa el elixir invoca de modo especial a el glitch el señor dorado. Desde el cementerio, destierras una trampa tierra dorada para colocar una carta el elixir de tu deck. Después de usar y enviar esa trampa tierra dorada al cementerio, la destierras para recuperarla en la línea del elixir y viceversa, las cartas del elixir destierra para colocar tierra dorada desde el deck. Es como un triángulo de soporte de 3 puntos. Y eso hace que el funcionamiento del glitch sea aún más claro. Todos los que ataron cabos mostraron gestos de alarma. Por ejemplo, en el mundo de GX, el Dr. Berian Crowler era exactamente así en ese momento. Originalmente, había mirado hacia abajo a esta cubierta. Pero en ese momento, estaba completamente inmerso en el flujo de conexión del glitch. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? ¿Estas tarjetas realmente tienen ese tipo de relación de búsqueda? ¡Mamma mía! Estoy verdaderamente desconcertado. El Dr. Berian Crowler estaba realmente desconcertado. Y precisamente porque ahora comprendía esta relación triangular, estaba aún más desconcertado. Uf, qué baraja tan interesante. Admito que antes estaba hablando muy alto. El glitch, me estoy obsesionando un poco.
Yo también quiero convertirme en un maestro el glitch como este creador de contenido. Bastión Misawa organizó con entusiasmo las relaciones entre el glitch el Señor Dorado, la Tierra Dorada y el Glixir. Y precisamente porque terminó de organizarlos, se enganchó aún más. Este tipo de cálculo es precisamente lo suyo. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 26. Otras cartas al estilo del inframundo. Llevando el no jugar limpio hasta el final. Capítulo 26. Otras cartas al estilo del inframundo. Llevando no jugar limpio hasta el final. El mundo de las 5D. El meticuloso Yusei Fudo comprendió, naturalmente, a la perfección la relación del triángulo el glitch. Asimismo, como usuario registrado en la red de datos, se sumergió rápidamente en el cálculo de las posibles líneas de juego del glitch. Parece que Yusei está enganchado. Aunque no me gusta el estilo del inframundo, si realmente nos topamos con ese arquetipo, va a ser un dolor de cabeza. A Shinjiro le molesta muchísimo que lo interrumpan. Krogan se encogió de hombros con impotencia. Especialmente su mazo de Blackwing. ¿Qué es lo que más necesita un mazo de Blackwing con muchos enemigos? ¿No es un entorno estable y seguro para combinar? Si el glitch va primero y establece su junta directiva, Krogan ni siquiera está seguro de que sus Blackwings puedan comenzar sus jugadas. No importa. Mi dragón rosa negra entrará en combate. Dame una oportunidad, voy a borrar toda la pizarra. Hazlo volar por los aires. Aquí Zaizinski habló en un tono débil pero firme. Su ferocidad hizo que Krogan, a su lado, empezara a sudar. Como era de esperar de la antigua bruja de la Rosa Negra. Verdaderamente extraordinario. Mundo sexual. Yuma Tsukumo tomó aire bruscamente y exhaló lentamente. De ninguna manera. En este mundo, ¿existe una baraja tan asquerosa? El joven corazón de Yuma estaba a punto de sufrir un trauma. Él nunca lo imaginó. Este arquetipo puede llegar a ser así de exasperante. Dejando de lado la sinergia intra-arquetípica, esas cartas de trampa combinadas con el glitch el Señor Dorado ya le había hecho, por primera vez, desarrollar una comprensión distorsionada del duelo. Entonces, los duelos pueden ser satisfactorios no solo por la victoria. El simple hecho de interrumpir sin cesar al oponente e impedirle jugar a Yu-Gi-Oh! Ya es bastante satisfactorio. Yuma, parece que más allá de Sheath, realmente existen muchas cosas que escapan a nuestra comprensión. Los monstruos propios de este arquetipo dependen básicamente de esa única carta clave. Pero su poder es, Astral no continuó. Incluso para alguien tan viajero como Astral, aún así, tenía que permanecer humilde ante una cubierta desconocida tras otra. Mundo AQV. Dimensión de fusión. Tras saborear lo que vio, la expresión hasta entonces serena de Yuri cambió lentamente. En primer lugar, él simplemente pensaba que ese mundo, comparado con el suyo, era solo un pequeño paso adelante. Pero después de ver las sencillas líneas de juego del glitch, tanto la mentalidad como la perspectiva de Yuri cambiaron. Interesante. Este estilo de pensamiento de duelo. No se parece en nada a las mezquinas riñas de un mundo de duelos inferior. Celina, ¿qué opinas? Tras hablar, Yuri miró hacia Celina, que estaba a su lado. Es difícil de decir. De todas formas, no quiero enfrentarme a un rival así. Prefiero jugar 3 turnos contra tus predaplantas. Las palabras de Celina fueron, en cierto modo, un reconocimiento de la fuerza y la posición del glitch. Ambos eran maestros de la fusión. Pero al enfrentarse al glitch, ninguno tenía la victoria asegurada. Eso por sí solo ya demostraba el potencial del glitch como estrategia de primer nivel. Volvamos al vídeo corto. Una vez explicada una secuencia completa, el flujo operativo del glitch quedó totalmente mostrado. A continuación, era el momento de usar las cartas trampa genéricas que puedes usar en mazos el glitch. Seré un maestro el glitch.
Confío en que a estas alturas, queridos espectadores, ya hayan adquirido un conocimiento básico del glitch. Seré un maestro el glitch. Una vez colocadas esas cartas básicas, el siguiente paso es la inclusión de otras cartas de trampa genéricas. Seré un maestro el glitch. Como todos saben, si el glitch ataca primero sin problemas, su presión es de primer nivel. Seré un maestro el glitch. Una vez que active sus trampas, es posible que no puedas moverte en absoluto. Así pues, la pregunta es, ¿qué cartas convierten a el glitch en un verdugo que empieza primero? Sencillo. Solo estos pocos. Primero, drenaje de habilidades. Activa esta carta pagando 1000 LP. Mientras esté en la zona de magia y trampas, los efectos de los monstruos boca arriba en el campo se niegan. Segundo, límite de invocación. Ningún jugador puede invocar más de 2 veces por turno. Tercero, solo puede haber uno. Cada jugador solo puede controlar uno monstruo de cada tipo. Si existen 2 o más monstruos del mismo tipo, envía los monstruos al cementerio hasta que solo quede uno de ese tipo. Cuarto, juicio solemne. La clásica negación para invocaciones y para la activación de cartas mágicas / de trampa, a costa de la mitad de tus LP. En cuanto a las cartas de trampa restantes, puedes asignar esos espacios a las del glitch propias de su arquetipo. Dime entonces. Estas cartas, junto con el glitch el señor dorado a bordo. ¿De verdad puedes lograrlo? Ante esa pregunta retórica, Seiyuki en el mundo principal no pudo evitar exclamar lo absurdo que era todo aquello. Esta construcción es realmente fascinante. ¿Realmente implica no jugar limpio hasta el final? El valor de Skill Drain, no hace falta decir más, ¿verdad? El valor de límite de invocación, también es obvio, ¿verdad? No hay mucho que explicar sobre el juicio solemne y solo puede haber uno. Una negación de emergencia y una carta que tiene como objetivo un tipo. Llena la fila trasera con 5 cartas colocadas. La presión sobre el oponente aumenta instantáneamente. Imagínate esto. Te unes con gusto a la cola de Master Duel. Te encuentras con el glitch, que va primero. No tienes forma de detener su instalación. Lo que estás afrontando pronto habrá un monstruo en la zona de monstruos. El glitch el señor dorado. Y de 3 a 5 cartas desconocidas y misteriosas colocadas en la zona de magia y trampas. ¿Qué harás a continuación? ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 27. El glitch cae. ¿Se acerca el mago oscuro? Capítulo 27. La caída de el glitch. ¿Se acerca el mago oscuro? Seiyuki recordó cómo solía abrir Master Duel con gran entusiasmo solo para jugar un partido. Pero cuando se topó con el glitch, que iba primero, y se quedó fuera, su buen humor se desvaneció en un instante. Sin embargo, cuando él mismo interpretaba a el glitch y atrapaba a otras personas, esa satisfacción agridulce se sentía completamente diferente. Lo único que se puede decir es: puedes sentir antipatía por el glitch, pero cuando seas tú quien lo pilotee, no te disgustará. Mundo Brains. Tras ver la partida completa de el glitch, Yusaku Fujiki terminó de recopilar los posibles tableros que el glitch podría formar, así como de calcular cuál podría ser la fila trasera del set. Cuanto más lo organizaba, más se daba cuenta de lo aterradora que era esa estrategia. Y eso era todo. Había demasiadas variaciones en la fila trasera de Trap. Por eso, cuando te enfrentas a el glitch y el oponente coloca 5 cartas a la vez, es realmente muy difícil de manejar. Yusaku, si queremos contrarrestar esta estrategia al estilo del inframundo, ¿qué deberíamos hacer para romper este punto muerto? ¿Se te ha ocurrido algo? Skiezaizen parpadeó con sus brillantes ojos mientras miraba a Yusaku Fujiki. En su mundo de realidad virtual, aunque las estrategias del Imp Monster no temen particularmente las interrupciones, ser interrumpido una y otra vez acabará por desestabilizar tu mentalidad. Al menos su mazo Trickstar no querría enfrentarse a este tipo de estrategia. Es simplemente demasiado triste. No es imposible contrarrestarlo.
Primer punto de inflexión. Ellos van segundos, tú vas primero. Siempre y cuando establezcas tu propio consejo primero, sus interrupciones no tendrán mucho efecto. Segundo punto de inflexión. Aumentar la eliminación de la última fila. Por ejemplo, esta carta, oye, Trunade. Devuelve todas las cartas boca abajo a la mano, facilitando así la eliminación de la fila trasera del glitch. De esa forma, aumentan nuestras probabilidades de ganar. Tercer punto de inflexión. Improvisar. Al fin y al cabo, no puedes controlar lo que tienes en la mano. Solo puedes improvisar. Tras el análisis de Yusaku Fujiki, Theodore Hamilton hizo una leve mueca en la comisura de los labios. Quería refutarlo, pero no sabía cómo. Pensándolo mejor, no sonaba mal. Los duelos son impredecibles y una sola carta puede cambiar el resultado. Es muy difícil decir si puedes vencer a el glitch o no cuando te enfrentas a él. El mundo de las 5D. Al igual que Yusaku Fujiki, Yusei Fudo también estaba analizando. Tras reflexionar con calma, la solución de Yusei fue prácticamente la misma que la de Yusaku. Pero había una diferencia. Yusei encontró una frase interesante. Tal vez aquí Zaizinski tenía razón. Podemos optar por la disrupción. En pocas palabras, una interrupción en la cubierta. ¿Recuerdan al héroe enmascarado Ley Oscura de antes en la estrategia de héroe? Tras la pregunta de Yusei, todos los duelistas que les rodeaban se sobresaltaron. Apareció una línea inmediatamente. Así es. El héroe enmascarado Ley Oscura. Si existe un efecto en el campo como el de Masquedero Dark Law, entonces el glitch, ¿cómo se atrevería a seguir enviando cartas al cementerio con tanta ligereza? En el momento en que van al cementerio, son desterrados. Sin recursos, el glitch de un solo uso, ¿qué hay que temer? Y aún hay más. En estos mundos superiores, los puntos de vida parecen estar fijos en 8000. Así que ser derrotado de un solo golpe no es tan fácil. Como era de esperar de Yusei. El destierro es, en efecto, un método. Tengo otra. Quemar. Nosotros no atacamos. Jugamos una estrategia de quema controlada. Utiliza los efectos de quemaduras para adelantarte a el glitch y acabar con él. Luna soltó una risita, con los ojos centelleando. Y realmente existen bastantes arquetipos de quemaduras. Es solo que aún no las han visto. Mundo de Duel Monsters. A diferencia de los otros mundos, la primera generación de la vieja guardia se preocupaba más por la estrategia el glitch en sí misma que por encontrar contramedidas. Cada estado descrito en la tabla del glitch quedó grabado a fuego en la mente de los veteranos de primera generación. Incluso Seto Kaiba, que vio el vídeo completo de un tirón, no pudo evitar emocionarse un poco. Desde el dragón blanco de ojos azules, pasando por Ero, y finalmente hasta el glitch, había visto demasiadas existencias que excedían su comprensión. En comparación, sus mazos de la vieja escuela, ¿acaso alguno de ellos podría hacer frente a los mazos de alto nivel mundial mostrados por Seiyuki? Yujimoto. Señor Seiyuki, este vídeo está a punto de terminar. ¿Podría buscar un material sobre construcciones de mazos relacionadas con el mago oscuro? Yujimoto. Para ser franco, tengo un amigo, quizás ya lo conozcas, el faraón Atem. Yujimoto. Me gustaría saber cómo se desarrolló el mago oscuro en tu mundo. En el mundo principal, Seiyuki vio aparecer en el grupo el mensaje del comentario de Yujimoto. Mago oscuro, ¿eh? Si realmente se trata de Yujimoto, entonces vale la pena echar un vistazo a este mazo de almas. El mago oscuro no es como el dragón blanco de ojos azules. El mazo de ojos azules es, al menos, un mazo que un fanático acérrimo de los mazos de dragones puede jugar. Pero el mago oscuro, probablemente sea un mazo que solo los jugadores más fanáticos utilizan, ¿verdad? Al menos Seiyuki no ha interpretado mucho al mago oscuro. Seiyuki. Si se trata del señor Yujimoto, el mago oscuro no será un problema. Lo buscaré. Yujimoto. Muchas gracias, señor Seiyuki. Si es posible, Magnet Warriors, Gandora, etc., también estarían bien. Seiyuki. Déjamelo a mí. Tras ese intercambio, Weevil Underworld, My Valentine, Rex Raptor y Maximilian Pegasus se pusieron rígidos. ¿Así de fácil es hablar con la gente de ese mundo de alto nivel? ¿De verdad aceptó? ¿Está a punto de irrumpir el mago oscuro? ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. Historias disponibles Onkai.
No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 28. ¿El mago oscuro no es fuerte en el meta? La lista de cartas deja a todos atónitos. Capítulo 28. ¿El mago oscuro no es fuerte en el meta? La lista de cartas deja a todos atónitos. El nivel de poder del mago oscuro. Yuji Muto y el faraón Atem. Ya les habían dado a los veteranos del mundo de Duel Monsters suficientes motivos para quedar impactados. Ahora. En el mundo de Seiyuki. ¿Qué tipo de mazo de mago oscuro era exactamente? ¿Y qué fuerte era? Todo esto era desconocido. Que Yuji Muto haya hablado ahora supone abrirles una puerta. Después, también podrían obtener la información sobre la baraja que quisieran charlando con Seiyuki. Seiyuki. Entonces veamos este vídeo. Guía para principiantes del mago oscuro. Todo el mundo puede ser un mago oscuro. Seiyuki. Señor Yuji Muto, y usted, el faraón que lleva dentro, creo que ambos sacarán mucho provecho de esto después de verlo. Seiyuki, en el mundo principal, terminó de seleccionar el vídeo. El corto se reproduce rápidamente, y el usuario que lo subió, un mago oscuro de 30 años, comienza a hablar en un tono lento y constante. Mago oscuro de 30 años. Tienes buen ojo para esto. Mago oscuro de 30 años. El mazo de mago oscuro no es muy fuerte en el meta actual, pero creo que algún día llegará a la cima. Mago oscuro de 30 años. ¿Cómo es la lista de cartas actual del mago oscuro? Mago oscuro de 30 años. Primero, echemos un breve vistazo a las listas de magos oscuros más utilizadas y convencionales. Solo 2 líneas. Y la sonrisa se desvaneció del rostro de Yuji Muto, que había estado lleno de anticipación. ¿Qué quiso decir este tipo? ¿El mago oscuro no era muy fuerte en el mundo de Seiyuki en ese momento? No. Este es el mago oscuro. El mago oscuro, ¿sabes? ¿El mago oscuro en realidad no es fuerte? Podría ser. ¿Aún no se puede comparar con el dragón blanco de ojos azules? O quizás. La baraja del mago oscuro. ¿No se puede comparar con el glitchiero? Yuji Muto se sintió un poco triste, e incluso el faraón Atem no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Ambos eran usuarios fieles del mago oscuro. Escuchar a la persona que subió el archivo decir que el mago oscuro no era fuerte en ese entorno los incomodó un poco a ambos. Pero Seto Kaiba mostró una expresión burlancia. ¿El rival mago oscuro no es bueno? Esas sí que son buenas noticias. Sin embargo, antes de que el mundo de Duel Monsters pudiera enfrascarse en una acalorada discusión. La pantalla con la lista de cartas ya estaba abierta. Mago oscuro estándar 3, almas de mago 3, vara de mago 3. Luego, los 3 estándar Ash Blossom y Joyous Spring, 3 Max C, y así sucesivamente. Nada llamativo, pero Yuji Muto también notó diferencias. Mago oscuro ritualista. Círculo mágico oscuro. Alma eterna. Secretos de la magia oscura. Sirviente del alma. Aprendiz de mago ilusionista. ¿Eh? ¿Qué son todas estas cartas? De ninguna manera. ¿Esta es realmente una lista de cartas para el mago oscuro? ¿Dónde está la calavera invocada? ¿Dónde está Gaia, el caballero feroz? ¿Maldición del dragón? ¿Es que ya no usamos otros monstruos de bajo nivel? Así es. ¿Una build de mago oscuro? ¿Socio? ¿Porque es completamente diferente de lo que imaginaba? ¿Mi otro yo? Quizás así es como se construye el mago oscuro en un mundo más avanzado. Yuji Muto y el faraón interior hablaron entre sí. Ambos quedaron completamente atónitos ante esta lista. La expresión burlona de Seto Kaiba también desapareció. Había pensado que la configuración del mago oscuro no habría cambiado mucho. Pero después de esta mirada. ¿Los cambios fueron un poco excesivos? No. ¿A esto le llamas debilidad? En cuanto al extra deck, los jefes as de fusión estaban al máximo. Incluso existían los monstruos Shift Mago Oscuro de ébano. Y también había monstruos de enlace en la mezcla. ¿Qué? ¿Desde cuándo la baraja del Mago Oscuro tiene un extra deck tan diverso? Por no hablar de la deslumbrante variedad de hechizos y trampas. Maldita sea, el Mago Oscuro de Yuji no es nada sencillo. Solo por la construcción de la cubierta, no parece peor que mi Blaze.
Es solo cuestión de qué tan fuerte es en realidad, Seto Kaiba murmuró para sí mismo, con la mirada fría mientras observaba otras cartas de la lista que nunca antes había visto. Y Mundo GX. El mago oscuro y el dragón blanco de ojos azules eran mazos utilizados por los legendarios duelistas de la vieja guardia de la generación anterior. Así que cuando vieron que el siguiente corto trataba sobre el mago oscuro, toda la academia de duelos empezó a hervir. Mago oscuro. La baraja de Yuji Muto, el antiguo rey de los juegos. La única razón era que, aparte de la carta del mago oscuro, nada más parecía igual. Todo lo demás tenía un aspecto totalmente diferente. ¡Mamma mía! Esta construcción se parece al mago oscuro, y sin embargo no lo es. La guild de Yuji Muto, el rey de los juegos, no era un mago oscuro tan puro. Esta debe ser una configuración de mago oscuro puro. El Dr. Bellian Crowler parpadeó y habló con seriedad. Al oír eso, los demás duelistas asintieron en señal de aprobación. Profesor, ¿está seguro de que es una baraja de mago oscuro puro? ¿Por qué veo muchas otras cartas en el deck extra? El rector Shepard se giró e interrogó al Dr. Crowler. En ese momento, el Dr. Crowler finalmente reaccionó y dirigió su mirada hacia la baraja extra. Nunca lo sabes hasta que miras. Tras una mirada, el Dr. Crowler guardó silencio. Del extra deck, se podría decir que solo las partes de fusión y shift tenían alguna conexión con el mago oscuro. Ritual y sincronía. No se puede decir que no estuvieran allí, pero no tuvieron nada que ver. Tal como lo hace el dragón blanco de ojos azules en el trío Galaxy Edge Sheath. Este mago oscuro tenía en su arsenal cartas de jefe de otros sistemas que no comprendía. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Onkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 29. Ataúd y dragón protegen mutuamente el tablero de inicio. Un tablero de resistencia de nivel divino. Capítulo 29. Ataúd y dragón protegen mutuamente el tablero de primero en jugar. Un tablero de resistencia de nivel divino. El mundo de GX estaba desconcertado al mismo tiempo. En el mundo de las 5DS, bastantes duelistas también quedaron estupefactos. Vemos aparecer otro sistema centrado en monstruos normales. Casi llegaron a creer que el sistema de monstruos normales de ese mundo superior era el verdadero mazo de la gloria. ¿Qué? ¿Otro sistema centrado en lo normal? ¿Qué es mago oscuro? Ni idea. Parece que no hay muchas cartas de monstruo, y las cartas mágicas / de trampa ocupan mucho. Parece que este sistema depende mucho de las cartas mágicas / de trampa. El deck extra también parece crucial. Está usando sincronía, enlace, shift y fusión. Ahora lo entiendo. El deck extra es el plato principal. Y las voces de los duelistas circundantes se sucedían una tras otra. Su conversación dejó claro que estaban empezando a interesarse por este sistema. Tras haber presenciado el sistema del dragón blanco de ojos azules que se centraba en monstruos normales. El protagonista de este mundo, Yusei Fudo, no subestimaría este sistema. Asimismo, Akiza Izinski y Jack Atlas eran iguales. En ese momento, todos observaban con la mayor seriedad el próximo tutorial sobre el combo del mago oscuro. Mundo Zexal. Sin embargo, Yuma Tsukumo y Astral se centraron especialmente en unas pocas cartas shift de este sistema. ¿No son tarjetas número? Estos shift los podemos confirmar. No, espera, existen tarjetas con números. Yuma. Mira qué número es ese. De repente, Astral señaló con alarma la carta con marco negro del extra deck del mago oscuro. Yuma Tsukumo se frotó los ojos. Efectivamente, vio una carta shift número con marco negro en ese deck extra. Las cartas shift número que habían estado buscando desesperadamente. ¿Es mundo también los tiene? Podría ser. ¿También tuvieron que ir a ese mundo para recoger los números? Es el número 11. Número 11. Ojo grande. Y además, número 89. Número 89. Diablosis, el hacker mental.
Este mago oscuro en realidad incluye el poder de las cartas número. Tras reconocer los números, la expresión de Yuma Tsukumo se tornó aún más grave. Por su parte, no había un solo número, ¿verdad? Y mago oscuro de 30 años. Tras haber visto la configuración, el siguiente segmento consiste en algunas explicaciones de combos para el sistema del mago oscuro. Mago oscuro de 30 años. Como todos saben, en el entorno actual para el mago oscuro, dejando de lado tus propias manos atascadas sin sinergia y la interrupción de las trampas de mano del oponente, el tablero ideal, el más grande, es el tablero de protección mutua en el que ambos juegan primero, es decir, Alma Eterna y el Caballero Dragón protegiéndose mutuamente. Veamos primero en qué consiste esta llamada posición de protección mutua. Solo se necesitan dos cartas. Una es el Alma Eterna, también conocida como el Ataúd. Uno de ellos es el Mago Oscuro, el Caballero Dragón. Veamos primero qué efecto proporciona Alma Eterna. Carta de trampa continua. Alma Eterna efecto. Solo puedes usar el siguiente efecto de Alma Eterna una vez por turno. Puedes activar uno de estos efectos. 1. Invoca de modo especial uno Mago Oscuro desde tu mano o cementerio. 2. Agrega a tu mano uno ataque de magia oscura o 1000 cuchillos de tu deck. Todos los magos oscuros en tu zona de monstruos son inmunes a los efectos de las cartas de tu oponente. Si esta carta boca arriba abandona el campo. Destruye todos los monstruos que controles. 3 efectos. Una búsqueda, un renacimiento. La segunda otorga una resistencia divina. El tercero es un efecto negativo. Si abandona el campo, destruirá con seguridad a todos tus monstruos. La recompensa y el riesgo coexisten, ¿verdad? Entonces, este es el problema. ¿Cómo encontramos la manera de proteger esta Alma Eterna? Naturalmente, lo combinas con este as, el Mago Oscuro Caballero Dragón. Nombre de la carta. Mago Oscuro el Caballero Dragón, nivel 8 atributo. Oscuro tipo. Dragón @Aleph. 3000, 2500, primer efecto. Mientras esta carta esté en el campo o en el cementerio, su nombre se convierte en Mago Oscuro. En pocas palabras, se le puede considerar Mago Oscuro. Segundo efecto. Mientras esta carta esté en la zona de monstruos, tus cartas mágicas / de trampa no pueden ser destruidas por los efectos de las cartas de tu oponente, y tu oponente no puede seleccionarlas como objetivo de efectos de cartas. En pocas palabras, protege tus hechizos / trampas, otorgándoles protección contra la destrucción y protección contra el ataque a objetivos. Mago Oscuro de 30 años. Con solo estas dos sencillas cartas, puedes formar la configuración de protección mutua. Mago Oscuro de 30 años. Tómense un momento para saborearlo. Y con esta carta clave de protección mutua al descubierto después de que el videobloguero terminara de hablar, los duelistas de los 6 mundos de duelos quedaron momentáneamente atónitos. Sus miradas confusas recorrían de un lado a otro la supuesta carta falsa Alma Eterna y a este Mago Oscuro, el Caballero Dragón. Pero después de leer los efectos del Caballero Dragón Mago Oscuro y luego, combinándolos con los efectos de Alma Eterna, no solo los veteranos de la vieja guardia, sino incluso los duelistas de los últimos mundiales de duelos no pudieron quedarse quietos. De ninguna manera. Existe una combinación realmente exasperante. ¿Acaso esto no es literalmente invencible? El Mago Oscuro, el Caballero Dragón, cuenta como Mago Oscuro. Alma Eterna protege al Mago Oscuro de cualquiera de los efectos del oponente. Y el Mago Oscuro, el Caballero Dragón, a su vez, puede proteger el Alma Eterna. Lo indignante es esta protección no es una protección cualquiera. Puede compararse con resistencias de nivel divino. La vieja guardia del mundo de M. Seto Kaiba estaba paralizado, y Yuji Muto también. Recordando aquellos comentarios anteriores sobre la debilidad del Mago Oscuro y a ojos de esos veteranos de la vieja guardia ya habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana. Maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento, reflexiones de los creadores. Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 30. Cartas de combo de apoyo para el Mago Oscuro.
El valor del círculo mágico oscuro. Capítulo 30. Cartas de combo de apoyo para el mago oscuro. El valor del círculo mágico oscuro. Seto Kaiba contuvo el aliento. Al observar esta formación de tablero de protección mutua del mago oscuro en el primer turno, una vez formada, sinceramente ni siquiera sabía cómo descifrarla. Ante semejante tablero, el único método que se le ocurrió fue la batalla. Así es. Invocación por fusión del dragón definitivo de ojos azules. Confía en su abrumador AT de 4500 y lucha hasta derrotar al mago oscuro, el caballero dragón. Solo así podrás aferrarte a un atisbo de esperanza. Compañero. Lo viste, ¿verdad? Te lo dije. El mago oscuro no es débil. Mago oscuro, el caballero dragón, alma eterna. Todo esto lo demuestra. Un sirviente leal jamás tendrá un mal final. El faraón Aten, dentro de Yujimuto, pronunció una frase emocionada tras otra. Mientras contemplaba maravillado esta escena, el faraón se entusiasmó aún más. Este es el mago oscuro. El poder de aquel que domina la magia oscura. Tal como están las cosas, mi otro yo, el mago oscuro, solo será fuerte, no débil. Pero no olvides que, en el mundo de Seiyuki, el mago oscuro es solo la punta del iceberg. Por muy fuerte que sea, es solo algo pasajero, ¿verdad? Con una mentalidad pesimista, Yujimuto no creía que un mago oscuro con ese nivel de poder pudiera causar revuelo. Principalmente, depender de un monstruo de 3000 de ATK para luchar es demasiado insuficiente. Además, olvídate de todo lo demás. ¿Recuerdan esa configuración de Ero los 3 golpes del granjero que vimos antes? ¿Les importa qué tipo de protección tienes? Un solo golpe te vuela por los aires y se acabó. ¿Un solo golpe no basta? Luego, un segundo golpe. Aún no es suficiente. ¿Acaso el tercer golpe no lo acabará? Con esa mentalidad, Yuji no era optimista. Y después de escuchar, Atem también se fue calmando gradualmente. En efecto. Solo la punta del iceberg. Mundo GX. Los estudiantes que siempre habían admirado la baraja del rey de los duelos Yujimuto, al ver un tablero de primer turno con una protección mutua tan poderosa, estaban incluso más emocionados y entusiasmados que Yuji y el faraón. ¡Hurra! El mazo del rey de los duelos es fuerte, tal como dije. No iba a ser tan sencillo. Joder, esto es asqueroso. Con una protección así, es realmente difícil de abrir. Dicho esto, no es imposible descifrarlo. Solo hay que usar destrucción sin objetivo en alma eterna. Bien, básicamente hay 2 puntos de entrada. Uno es luchar contra el mago oscuro caballero dragón, pero eso solo trata los síntomas, no la raíz. El otro es destruir el alma eterna. Ese es el mejor punto de entrada. Haden Yuki y Jesse Anderson escucharon las voces a su alrededor. Los dos también se preguntaban. Si se enfrentaran a ese tablero de protección mutua, ¿cómo lograrían sus propias barajas abrirse paso? Mientras tanto, en el breve vídeo, comenzó la narración del creador de contenido. Mago oscuro de 30 años. Un tablero de protección mutua como este es, sin duda, muy fuerte. Mago oscuro de 30 años. Pero las desventajas siguen ahí, así que si quieres sacarle el máximo partido a esta configuración de protección mutua, aún tienes que confiar en las siguientes cartas. Mago oscuro de 30 años. Lo primero es lo imprescindible dentro del arquetipo. El círculo mágico oscuro. Como hechizo continuo, su primer efecto examina las 3 primeras cartas de tu mazo para buscar una carta que mencione el arquetipo mago oscuro. La clave está en el segundo efecto. Mientras invoquemos al mago oscuro, podemos desterrar una carta del oponente. Funciona como una interrupción de facto en el turno del oponente. Esta carta proporciona cierto grado de protección al mago oscuro, el caballero dragón. En cuanto a cómo invocar al mago oscuro en el turno del oponente, Alma Eterna te da la respuesta, así que no temas que el segundo efecto del círculo mágico oscuro no se resuelva. El creador habló sin prisas sobre el papel del círculo mágico oscuro. Como una de las piezas de apoyo del combo, realmente puede generar una disrupción sólida. También provocó que bastantes duelistas se pusieran tensos por dentro. Este mago oscuro. Sus otros hechizos / trampas no son nada sencillos. Este oscuro círculo mágico por sí solo basta para hacerles sentir latir el corazón con fuerza. Un destierro que actúa como interrupción, y no como destrucción. Mago oscuro de 30 años. Por supuesto, empiezo yo, si tienes en tus manos no solo Ash Blossom y Joyous Spring y Max Xei. Mago oscuro de 30 años.
Si además puedes dibujar la mano derecha del mago de forma natural, mejor aún. Pase lo que pase, mientras controles un monstruo lanzador de conjuros, esa carta puede, una vez por turno, negar el efecto de un conjuro que active tu oponente y destruirlo. En cuanto a otras cartas como Dark Ruler no More, Calle by the Grave y XX Exclusión, todo depende de cómo sea tu mano inicial. Tras terminar de hablar, la información de la tarjeta que había aparecido en el vídeo se fue desvaneciendo gradualmente. En cuanto a llamado por la tumba y el gobernante oscuro ya no está hecho, obviamente no forman parte de la configuración del arquetipo mago oscuro. Pero aún así estaban incluidos. Lo cual demuestra que el valor de esas dos cartas es indiscutible. Aunque los duelistas de la vieja guardia no entendieran qué hacían esas dos cartas, ni por qué eran una técnica necesaria, tenían esto muy claro. En este momento, con estas cartas que apoyan el combo del mago oscuro, junto con la configuración de protección mutua, la fuerza del mago oscuro ya es bastante sustancial. Por no mencionar que fusión, ritual, sheath, sincronía y enlace siguen siendo áreas poderosas aún por explorar. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/Aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento reflexiones de los creadores Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Cartas esenciales del mazo principal del mago oscuro. Almas de mago e ilusión del caos. Capítulo 31. Cartas esenciales del mazo principal del mago oscuro. Almas de mago e ilusión del caos. Para entonces, los 6 mundos de duelo ya habían formado una comprensión preliminar de la estrategia del mago oscuro. Incluso los expertos en mago oscuro Yujimuto y el faraón Aten, después de verlo, tuvieron que observar esta estrategia del mago oscuro, familiar pero a la vez desconocida, con nuevos ojos. Y el breve vídeo aún no había terminado. El usuario que subió el contenido, Mago Oscuro de 30 años, continuó explicando el contenido posterior del Mago Oscuro y los puntos clave. Mago Oscuro de 30 años. Tras analizar el tablero más fuerte, a continuación se presenta un análisis de las cartas imprescindibles para esta estrategia de Mago Oscuro. Mago Oscuro de 30 años. 3 copias estándar de Mago Oscuro. Nada que añadir, y la vara del mago, el poderoso buscador propio del arquetipo. Tampoco hay nada que añadir. Mago Oscuro de 30 años. Los únicos que vale la pena mencionar son los siguientes. Primero, Almas de Magos. Nombre de la carta. Almas de Magos, nivel 1 atributo. Oscuro tipo. Lanzador de hechizos At/Aleph. 0, Cuando apareció la información sobre este monstruo de nivel 1, 0, los duelistas de la vieja guardia de la era original fruncieron el ceño. ¿En serio? ¿De verdad estás usando una carta con estadísticas tan bajas? Pero una vez que terminaron de leer los efectos y los comprendieron plenamente, la vieja guardia no pudo quedarse de brazos cruzados. Efecto 1. Si esta carta está en tu mano, puedes enviar uno lanzador de conjuros de nivel 6 o superior de tu deck al cementerio, y después elegir uno de 2 efectos. Invoca esta carta de modo especial o envíala al cementerio, y después invoca de modo especial uno mago oscuro o uno maga oscura desde tu cementerio. Una simple y directa línea de búsqueda por proxy. Enviar al mago oscuro al cementerio no es en absoluto un desperdicio de recursos. Es prácticamente una búsqueda del mago oscuro. Lo absurdo es esta carta también puede ayudar a invocar de modo especial al mago oscuro o a la maga oscura. Efecto 2. Puedes enviar hasta 2 cartas mágicas barra de trampa de tu mano y barra o campo al cementerio para robar la misma cantidad de cartas. Una ganancia de recursos sencilla y práctica en el segundo efecto. Que además funciona como zonas de liberación. Tras asimilarlo en su conjunto en el mundo de Duel Monsters, tanto Yujimuto como el faraón Atem comprendieron lo valiosa que es esta carta en su arquetipo original. En esencia, el mago oscuro es un inicio de 3 cartas. Tener esta carta en la mano equivale a buscar o invocar de modo especial al mago oscuro. Mago oscuro de 30 años. Controlar las almas de 3 magos no supone ningún problema. Es la esencia misma de la esencia.
Mago oscuro de 30 años. El siguiente es Ilusión del Caos, un monstruo ritual que puede servir como negación o como búsqueda. Nombre de la carta. Ilusión del Caos, nivel 7 atributo. Oscuro tipo. Lanzador de hechizos AT/Aleph. 2100, 2500. Primer efecto. Simplemente muéstralo a tu oponente, busca en tu deck al mago oscuro y luego coloca una carta de tu mano en la parte superior del deck. Segundo efecto. En el campo funciona como una negación de efecto de monstruo. Luego regresa a la mano y puede invocar de modo especial al mago oscuro desde tu cementerio, que, combinado con círculo mágico oscuro, incluso puede desterrar. Con solo estos dos efectos, esta carta también es imprescindible a 3 copias. Así que no es difícil de ver. Los monstruos nativos y los hechizos/trampas, y su sinergia con el mago oscuro, son muy fuertes. Solo estas 2 cartas, creo que todos los duelistas que nos están viendo entienden el estatus que tienen, ¿verdad? Almas de magos e ilusión del caos. En efecto. El papel de estas 2 tarjetas es absolutamente crucial en la compilación nativa. En el mundo de Duel Monsters, tras respirar hondo, Yuji Muto reflexionó seriamente sobre las combinaciones entre estas 2 cartas y las demás cartas del mago oscuro. En su interior, el faraón ya había analizado toda la estrategia. En realidad, almas de magos e ilusión del caos son piezas de apoyo para un tablero en el que el jugador empieza primero. Si quieres confiar únicamente en estos 2 para causar daño, eso es sencillamente imposible. O mejor dicho, no están cualificados para ello. Una de ellas tiene 0 AC, sirviendo discretamente como herramienta para invocar o buscar al mago oscuro. La ilusión del caos con 2100 AC tampoco es nada impresionante en batalla. Su enfoque está en ciclar repetidamente para negar el efecto de un monstruo. Y en el mundo GX, después de ver estas 2 tarjetas de acceso, Jesse Anderson y Bastión Misawa ya habían estimado las líneas generales del mago oscuro. Excepto, si ese es realmente el caso, ni Jesse Anderson ni Bastión Misawa parecían especialmente satisfechos. Porque, el nivel de potencia parecía insuficiente. En comparación con Hero, ¿acaso el mago oscuro realmente no puede competir con Héroe? Entonces, la baraja del rey de los juegos, sigue dependiendo de hechizos y trampas, ¿verdad? Como alma eterna o círculo mágico oscuro. Haden Yuki se frotó la barbilla, hablando pensativo. Más o menos eso. Tal vez dependa aún más de otros motores. Sigamos observando y lo sabremos. Aster Phoenix se encogió de hombros. En cuanto a las fortalezas del mago oscuro, y lo que recordaba eran los diálogos en constante cambio y el uso creativo de hechizos y trampas. El antiguo rey de los juegos, Yuji Muto, y el faraón Atem, cuando pilotaron el mago oscuro, todo se redujo a una sola palabra. Rotura. Sí, mientras puedas romper el verso, puedes hacer brillar el mazo del mago oscuro. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana. Maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento. Reflexiones de los creadores. Resiun. Gracias a Alexander Spore, Infrom 808 y Bestelesiun por ser unos patrocinadores divinos en Patreon y permitirte obtener más de 30 lanzamientos anticipados de capítulos. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 32. Estrategia del mago oscuro. Tableros sencillos y sin adornos para el primer turno. Capítulo 32. Estrategia del mago oscuro. Tableros sencillos y sin adornos para el primer turno. El mundo de las 5D. Como duelistas de la era Shincho, Yusei Fudo y los demás no habían sentido mucho con el análisis del mazo del mago oscuro hasta momento. A diferencia de GX World y Duel Monsters World, no compartían una visión del mundo común. Por lo tanto, ver que este esqueleto centrado en monstruos normales producía tal sinergia solo los dejó ligeramente sorprendidos. Claro, la sincronización sigue siendo más divertida. Esta baraja, olvídala. Simplemente no es lo mío. Leo hizo un puchero. Él seguía prefiriendo su propia baraja. Es decir, la baraja Morptronic. Solo al lanzar los dados Morptronic para provocar algo diferente se siente realmente emocionante. Lo único que puedo decir es que los mazos que se basan principalmente en cartas básicas, probablemente no tengan mucho futuro. Por ejemplo, ¿quién se acuerda siquiera del antiguo dios? Axel Raider.
Krogan bostezó, y el Axe Raider al que se refería era, por supuesto, ese monstruo normal de nivel 4 con 1700 de AC. Lamentablemente, parece que el Axe Raider se ha desvanecido de la mente de la mayoría de los duelistas. En los tiempos de los enfrentamientos espejo de Axe King, Axe Raider era la carta soñada por muchísima gente. Y Mundo Brains. Yusaku Fujiki ya había organizado desde hacía tiempo las estrategias para construir el tablero del mago oscuro a través de la lista del mazo, además de algunas cartas sinérgicas. Y precisamente porque había terminado de resolverlo, Yusaku mostró una sonrisa enigmática. El mazo del mago oscuro no es tan fuerte. Con esa sola frase, Takeru Omura, Aoi Zaizen y Akira Zaizen dirigieron sus ojos a Yusaku Fujiki. ¿No es fuerte? ¿No está bien el tablero final? Yusaku, ¿cuál es tu opinión? Akira Zaizen entrecerró los ojos mirando a Yusaku Fujiki. Después de todo, la impresión de Akira tras ver el espectáculo no coincidía con la de Yusaku. En su opinión, Dark Magician aún tenía algo a su favor. ¿Cómo decirlo? Y lo entenderás después de escuchar la explicación del creador del vídeo. A continuación, repasará las líneas de la tabla en el primer turno. Yusaku vendió un pase y luego guardó silencio. Y, efectivamente, tal como había supuesto, en el breve vídeo que siguió, la voz del creador volvió a resonar. Mago oscuro de 30 años. Ya tenemos la idea general. Mago oscuro de 30 años. El siguiente problema es que llegar al tablero final no es fácil. Se necesitan al menos 2 o 3 turnos. Y dado que se trata de un mazo inicial de 3 cartas, la tasa de errores no es baja. Mago oscuro de 30 años. Así que no se apresuren a llegar al tablero final todavía. Primero, veamos varias líneas de primera curva. Una vez que comprendas esto de verdad, estarás dentro de la puerta para el mago oscuro. Línea 1. Si tienes la vara del mago en la mano, no lo dudes. Invócala de forma normal para buscar círculo mágico oscuro. Si ya lo tienes, coge otra cosa. Luego, activa círculo mágico oscuro. Revela 3, añade 1. Elige la opción óptima, por ejemplo alma eterna o el hechizo de campo salvación del mago. Después de eso, establece alma eterna. Si tienes otras trampas, actívalas también. Tu tablero del primer turno termina con vara del mago más círculo mágico oscuro más alma eterna. Como carta base, eso supone un destierro reactivo a velocidad de efecto rápido y un mago oscuro de 2500 ATK protegido de nivel dios. Tras esa sencilla secuencia, los duelistas de los 6 mundos fruncieron ligeramente el ceño. Este tablero de mago oscuro en el primer turno se veía un poco demasiado simple. Dicho de forma amable. Sencillo. Menos agradable. Algo débil. No, más bien, en comparación con el tablero final de Hero de Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer más que de Hero Darkglaw más Destiny Hero Plasma, este tablero del primer turno no era lo suficientemente fuerte. Tampoco proyectaba la misma intimidación que el glitch el señor dorado más 3 a 5 conjuntos de la zaga. Línea 2. Si tienes la carta de poder clave almas de magos. Usa almas para enviarse a sí mismo e invocar de modo especial al mago oscuro. Luego, invoca de forma normal la vara del mago y busca el vínculo mágico entre maestro y alumno. Vínculo entre profesor y alumno. Si mago oscuro está en tu campo, invoca de modo especial uno chica maga oscura desde tu mano, deco cementerio. Después de eso, set del deck Dark Burning Magic. Tablero final. Vara del mago oscuro más chica maga oscura. Boca arriba, estás amenazando con un magia oscura ardiente de juego rápido para destruir todas las cartas que controla tu oponente. Una vez explicada la línea 2, algunos duelistas finalmente parecieron un poco entusiasmados. Como era de esperar, la baraja del rey de los juegos aún tiene garra. Una explosión reactiva a toda vela. Conjunto magia oscura ardiente. Eso ya proyecta una presión considerable. Si te arriesgas un poco más, añade círculo mágico oscuro y alma eterna. Entonces, este tablero de primer turno de la línea 2 es, sin duda, la opción más fuerte para el primer turno, ¿verdad? Línea 3. Si tienes la ilusión del caos. Revela ilusión para una búsqueda. Añade mago oscuro de tu mazo si aún no lo tienes. Usa la vara del mago para buscar en los secretos de hechizos de juego rápido de magia oscura. Secretos de la magia oscura es sencillo. Uno de los modos es la invocación por fusión. La otra es invocación ritual, así que aquí invocamos por ritual la ilusión del caos. Final del tablero. Una ilusión del caos niega. Y si además tienes círculo mágico oscuro, básicamente también tienes un destierro reactivo. Pero, es difícil.
Lo único que puedo decir es que el mago oscuro, al ser una carta inicial de 3 cartas, es un tanto fatal. De hecho, a lo largo de las 3 líneas, compartían puntos de contacto superpuestos y temas comunes. Y eso proporcionó a la vieja guardia de la época original una nueva dosis de reflexión y perspicacia. Así pues, parece que alcanzar el estado de protección mutua entre el mago oscuro, el caballero dragón y el alma eterna no es tan sencillo como parece. ¿Te gustó la historia? Apóyame y obtén acceso a los primeros capítulos uniéndote a mi Patreon. Encuéntrame en patreon.com/aresiun. Los miembros gratuitos pueden leer más de 10 capítulos antes de su lanzamiento. Los miembros de pago pueden leer más de 150 capítulos antes de su lanzamiento. ¿Historias disponibles Honkai? No, esto es la vida cotidiana maestro de mascotas de Hogwarts Pokémon. ¿Quién le dejó salir de Pueblo Paleta? Cortos de Yu-Gi-Oh! Con desplazamiento.